Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos al segundo video especial de Lishan. El día de hoy vamos a hablar de un caramelito sucedido en el 2019, pero para poder entender muy bien sobre este caramelito vamos a tener que retroceder muchos años atrás cuando nuestro Gege estaba en la universidad. Pero antes de empezar quiero recordarles que este video es simplemente un caramelito. Ya depende de cada uno de ustedes si decide creer o no en todo lo que les voy a decir en este video. Bueno, después de haber aclarado todo esto, comencemos con el segundo video especial de Lishan. Como les mencioné anteriormente, vamos a tener que retroceder a unos años atrás cuando nuestro Gege estaba en la universidad, ya que hay un tema muy importante que tienen que saber para que así puedan entender a lo que me voy a referir en este caramelito. Cuando nuestro Gege estaba en la universidad llegó a tener una pareja. Ellos se conocieron en un evento que realizó el Club de Artes de su universidad. Nuestro Gege formaba parte del club vocal y durante el evento una de sus compañeras le presentó a quien llegaría a ser su pareja en ese entonces. Según los amigos de nuestro Gege, la relación de ellos era muy buena y con el paso del tiempo nuestro Gege le llevó a su pareja a comprarle un anillo de compromiso. Pasó el tiempo y los planes de casarse nunca se llegó a realizar, ya que la pareja de Gege había decidido irse a estudiar en el extranjero. Trataron de llevar una relación a distancia, pero las cosas no funcionaron, así que decidieron separarse. Según los amigos de Gege, hoy en día su expareja ya tiene una familia y vive en Estados Unidos. En una entrevista que tuvo nuestro Gege le preguntaron si sus padres lo habían instado a casarse, y nuestro Gege dijo de que sus padres comenzaron a instarlo al matrimonio cuando él estaba en la universidad e incluso compraron una casa. En China es normal que los padres regalen casas a sus hijos cuando hay planes de casarse, y Gege, al ser hijo único, pues decidieron comprarle una casa a la pareja, pero como nuestro Gege no se llegó a casar, la casa se quedó para ellos. Después de haberles contado sobre esto, nos vamos a dirigir al año 2019. Como se los dije en el anterior video especial de Lishan, nuestros chicos ya estaban en una relación en el 2019. A inicios de ese año, la serie pasaba por un proceso de revisión para que pueda ser transmitida. En ese entonces, el fandom de Lishan aún era pequeño, los caramelitos y rumores eran muy pocos y a veces ciertos detalles pasaban desapercibidos. Y entre esos detalles estaba este caramelito donde decían que nuestros chicos pasaron juntos el año nuevo chino del 2019. Así que vamos a verlo mediante una línea de tiempo. El 1 de febrero del 2019, nuestro Gege llegó a su ciudad natal de Chongqing para pasar el año nuevo chino junto a su familia, pero se dice de que Gege se quedó en la casa que le compraron sus papás cuando él estaba en la universidad. Ese mismo día se llegó a tomar estas fotografías con alguno de sus familiares. Fíjense muy bien en las barandas que dirigen hacia la parte baja. Al día siguiente, el 2 de febrero, nuestro Gege publica un video donde podemos ver a su gatita en medio de las gradas. Si vemos las barandas son las mismas que vemos en la fotografía, es decir que tanto las fotografías y el video fueron tomados en la casa que le compraron sus papás. El 3 de febrero nuestro Gege publica algunas fotografías junto a su gatita, en el cual pone la siguiente descripción: también es tuya cuando vas a casa, y al parecer esto va dirigido para alguien en específico que conoce a su gatita, porque nos hace entender que a esa persona también le pertenece su gatita. Y si se preguntan dónde estaba Didi durante esos días, pues nadie sabía en dónde se encontraba. Había rumores de que Didi se encontraba en Luoyang, pero no hay registros de eso. El 4 de febrero Didi realiza una publicación en su cuenta de Weibo con una descripción donde nos desea a todos un feliz año nuevo chino, pero también pone que no habrá foto. Pero Didi publicó esto cuando el año nuevo chino ya había pasado. Él lo publicó 4 días tarde. ¿Pero por qué tardó tanto en hacerlo? Por otro lado, ¿por qué especificó que no habría foto? Algunas tortugas dicen de que Didi realizó tarde esa publicación porque estaba conociendo a la familia de Gege, y al encontrarse en la casa de Gege no podía tomarse una foto, porque si tomaba una foto dentro de la casa de Gege o de alguna de las calles de la ciudad de Chongqing, pues sabía que en algún momento nosotras nos daríamos cuenta. Es por ello que no publicó una foto, sino que solo realizó la descripción mencionando de que no habría foto. El 5 de febrero nuestro Gege realiza una publicación en su cuenta de Weibo con un mensaje donde nos cuenta sobre cómo fue su 2018 y todo lo que espera en el 2019, pero en una parte de su mensaje dice lo siguiente: hay tantos sueños, caras frescas, cosas emocionantes, obstáculos que siguen subiendo y tú que estás a mi lado. En aquí hay una duda muy grande porque no sabemos con exactitud si se refiere a sus fans o a alguien en específico, y es en el siguiente caramelito donde nos confirman que Didi sí estuvo con Gege durante esos días festivos, pero tuvimos que esperar 2 años para por fin confirmarlo. Sobre este caramelito yo les había mencionado anteriormente, pero ahora con esta línea de tiempo logramos conectar los caramelitos. El 6 de febrero nuestro Gege publicó este video en su historia de Weibo donde podemos ver a su gatita. En ese entonces se decía que la voz que se escuchaba no era la voz de Gege, sino que era la voz de Didi, pero en ese entonces no podíamos comprobarlo. Pero el año pasado logramos comprobarlo gracias al programa de Stream Dance of China. Durante el segmento de Hot Pot, nuestro Didi trató de llamar a la máquina repartidora de comida, pero esta comenzó a alejarse, así que nuestro Didi le llamó diciendo hey.
Escuchen atentamente el hey que usa Didi y comparen con el hey que usa supuestamente nuestro Gege en su video. Hey. Hey, 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 hey. Son muy parecidos, ¿verdad? Después del hey de nuestro Didi se puede escuchar muy claro la voz de nuestro Gege. Hey. Entre las dos voces se puede ver la gran diferencia que hay, y al parecer era Didi quien grabó el video y a su lado estuvo nuestro Gege. Gracias a esto pudimos confirmar que Didi estuvo con Gege durante las fiestas del Año Nuevo Chino en la casa que los papás de Gege le compraron, ya que tal vez Didi no quería incomodar a los papás de Gege si se quedaba en la casa de ellos. ¿Y cómo sabemos esto? Pues hace un tiempo le realizaron diferentes preguntas a nuestro Didi y entre ellos estaban estas dos preguntas donde le decían lo siguiente: ¿vivirás con tus padres después de casado? Didi respondió no. ¿Vivirás con los padres de tu cónyuge después de casarte? Didi respondió no. Es por ello que tal vez Gege decidió llevárselo a la casa que le compraron sus papás para que ambos pudieran estar más cómodos, pero aún esto no termina. El 7 de febrero nuestro Didi actualizó su cuenta de Weibo con una foto donde nos menciona que se acaba de despertar el rey demonio toro y nos muestra un peinado que hace referencia al toro, que al parecer alguien le ayudó con ese peinado. El 20 de abril del 2018 nuestros chicos comenzaron a seguirse en sus respectivas cuentas de Weibo, pero el 20 de abril del 2020 nuestro Gege realiza esta publicación en su cuenta de Oasis donde nos comparte un dibujo que él mismo realizó. Si vemos con detalle el cabello del dibujo tiene la misma forma que tiene el peinado de nuestro Didi. Este dibujo lo publicó cuando ambos cumplían 2 años desde que se comenzaron a seguir en Weibo, y al parecer Gege se inspiró en el peinado que él mismo le hizo a Didi para realizar su dibujo. El 9 de febrero nuestro Gege hace una publicación con algunas fotografías en el parque de Universal Studios pero de Japón. Al parecer Gege se fue de vacaciones por unos días a Japón y hay rumores de que se fue con Didi, ya que una tortuga contó que un amigo suyo que viajaba por Japón tomando fotografías logró ver a nuestros chicos en Japón tomados de la mano. También una tortuga japonesa dijo que conoció a nuestro Gege en un pequeño supermercado y que alguien estaba a su lado, pero no logró ver bien si era Didi. Por otro lado se dice que la foto que publicó Gege fue tomado por Didi. No sabemos por cuánto tiempo estuvieron en Japón o desde cuándo se fueron. Lo que sí sabemos es que el 13 de febrero nuestro Gege vuelve a ser visto en Chongqing, pero para irse a la ciudad de Pekín. En aquí nos vamos a fijar muy bien en su vestuario. Vemos que nuestro Gege lleva una chaqueta que es de la marca Belong por Friends. Esta marca suele hacer sus diseños inspirados en la moda de hip hop americana y europea, y se dice que la chaqueta que lleva puesto nuestro Gege fue un regalo de Didi, ya que Didi sí suele usar esta marca y los diseños son más de su estilo. La primera vez que lo vimos usar esta marca fue en el aeropuerto cuando nuestro Didi se dirigía por primera vez a grabar la serie. Él lleva una polera de la misma marca con diseños de color verde, y Gege lleva la chaqueta de la marca pero con diseños de color rojo. Pero qué raro que nuestro Gege usa una marca con diseños que no eran de su estilo en ese entonces. Recordemos que en una entrevista que tuvieron nuestros chicos le preguntaron a nuestro Gege sobre la moda que usa en el aeropuerto y él dijo que su estilo es más cómodo y que no era como el de Didi que usaba 2 gorros, que es más al estilo del hip hop. Pero entonces, ¿por qué usó una marca que hace diseños que no eran de su estilo? ¿Acaso sí fue un regalo de Didi? Por otro lado tenemos el collar que lleva puesto, que es de la marca Louis Vuitton. El 26 de febrero de 2019 nuestro Didi apareció en el aeropuerto con un collar de la misma marca. Y por último tenemos a las zapatillas que usó nuestro Gege cuando llegó a su ciudad el 1 de febrero. La zapatilla era de la marca Converse por CDG. También lo volvió a usar cuando se fue de su ciudad el 13 de febrero. Anteriormente nuestro Didi también usó el mismo diseño en muchas ocasiones durante el 2018. Todo ese cambio se dio después de que ambos hayan pasado juntos el Año Nuevo Chino del 2019. Desde ese entonces nuestros chicos suelen usar las prendas de la misma marca. Un claro ejemplo tenemos a la marca Discourtu, donde ambos usaron los diseños de esta marca para el evento de Douyin. Y no solo son las prendas, también son los accesorios y los zapatos. En conclusión, nuestro Didi sí pasó el Año Nuevo Chino del 2019 junto a la familia de Gege, y todo ese tiempo estuvo en la casa que los papás de Gege le habían comprado cuando él tenía planes de casarse. Al final terminó siendo compartido con Didi. También en esos días fue cuando nuestro Didi conoció a los papás de Gege y aprovecharon ese tiempo para irse de vacaciones a Japón. Hoy en día los caramelitos que salían antes poco a poco comienzan a tener sentido. Solo es cuestión de creer y tener paciencia. Y bueno, hermanos y hermanas, hasta aquí fue todo por el segundo video especial de Lishan. Espero que el video les haya gustado y también espero no haberles mareado con esta línea de tiempo. Antes de despedirme quiero decirles que el video de las noticias y actualizaciones de esta semana van a tardar un poco, ya que estos días estaré ocupada. El video lo estaré publicando la próxima semana. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Adiós.